Me encuentro algo sorprendido de estar escribiendo esto, ya que casi nunca me interesó mucho lo sobrenatural. Digo casi porque mi hermana mayor, Rita, estaba fascinada con eso. Ella era 6 años mayor que yo, por lo que la mayor parte de lo que hacía con sus amigos en el ático era un misterio. El ático del garage estaba estrictamente prohibido. Lo vigilaban como si fuera un santuario. No fue hasta que mi madre descubrió una tabla de Ouija que comencé a comprender que algo andaba mal. No éramos particularmente religiosos, pero asistíamos a la iglesia durante las vacaciones. Mi madre soltó la noticia cuando mi padre llegó a casa del trabajo, insistiendo en que mi hermana estaba invitando espíritus malignos a nuestra casa. Mi papá tiró la tabla Ouija y luego yo la saqué de la basura y la usé para practicar tiro con la pistola de aire comprimido de mi hermano. Nada de esto habría sido particularmente memorable, excepto que la noche siguiente mi hermana parecía estarme cuidando demasiado. Normalmente, tan pronto como mis padres se iban, llamaban a Brenda para que viniera, se dividieran el dinero de la niñera con ella y luego se fueran. No podía quejarme porque Brenda estaba mucho más interesada en mis historias que mi hermana y sus amigas. Pero aquella noche fue diferente. Mi hermana se había quedado en casa e invitó a su amiga Angie. Me dijeron que me quedara en la habitación de mis padres y de inmediato se fueron al sótano. Crecí en el Medio Oeste y teníamos uno de esos famosos sótanos viejos y profundos. La casa tenía más de 100 años. Y el sótano era un lugar que solo recordaba haber visitado una vez cuando dejé caer algunos juguetes en el área de la calefacción, y mi papá tuvo que ir ahí para desconectar algunos conductos. Solo había 2 ventanas pequeñas que apenas eran lo suficientemente grandes para que pasara un niño pequeño, pero demasiado pequeñas para que pasara un adulto. Recuerdo que también había una corriente de aire frío. Había una pared de ladrillos que colindaba con las escaleras que conducían al sótano y que estaba parcialmente derrumbada. Recuerdo mirar hacia esa zona y preguntarle a mi papá a dónde conducía, y él me respondía que se dirigía debajo de la casa. Mis padres nunca tuvieron que decirme que no fuera al sótano. Ni siquiera quería ir. Creo que estaba jugando con mis soldados de juguete en la habitación de mis padres cuando escuché sus gritos espeluznantes. No recuerdo haber tenido miedo, pero ambas subieron corriendo las escaleras del sótano y salieron corriendo de la casa, cerrando la puerta del sótano detrás de ellas. Yo tenía 7 años en ese momento. No tengo idea de por qué no la seguí. Me quedé sentado en el suelo con mis soldaditos de juguete. Y entonces escuché los pasos. Pensé que tal vez era mi hermano mayor, Joey, que estaba calle abajo tocando la guitarra con su amigo Steve. Solía ser muy bromista. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero aún así oí cómo empujaban la puerta. La cerradura era simplemente un disco de madera que había hecho mi papá. Cuando cerraron la puerta de golpe, debió haberse bajado y cerrado. Escuché el disco de madera caer al suelo cuando la puerta se abrió de golpe. Y eso es todo lo que recuerdo. Me desperté al día siguiente en el hospital. Me contaron que mi hermana había corrido por la calle a buscar a mi hermano y que me encontraron inconsciente en el suelo. El médico me dijo que tuve una convulsión. Y eso fue lo que creí durante 30 años, hasta anoche. Mi hermana Rita se graduó como azafata de vuelo y mi hermano Joey se convirtió en oficial de protección de recursos naturales. Nos amamos muchísimo, pero como vivo al otro lado del país, no nos mantenemos tanto en contacto como cuando todavía vivía en Michigan. Volví ahí para el funeral de mi padre, y todos estábamos recordando el pasado en el porche de mis padres.
Fue entonces cuando mi hermano Joey mencionó la noche en que tuve la convulsión. Nos hizo jurar que nunca te diríamos la verdad, dijo Joey, dando una larga fumada a su cigarrillo. Pero ahora que se ha ido, supongo que podemos decírtelo. Miré a Rita, pensando que podría ser una broma, pero la expresión de terror en su rostro me advirtió que lo que fuera que Joey estaba a punto de decir no sería nada divertido. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó Rita con nerviosismo. Joey apagó el cigarrillo en el banco de madera. No tuviste una convulsión. Joey se inclinó y el parpadeo de la luz del porche proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más serio de lo habitual. Lo que te pasó esa noche no fue para nada algo médico. Hubo un silencio largo e incómodo. Por un momento pensé que no me iba a contar lo que pasó. Cuando Rita y yo regresamos a casa, encontramos algo contigo. Joey miró a Rita y, como si fuera una señal, dijo: aquello no era humano. Mi mente se inclinó a la idea racional de que aquello había sido un perro rabioso o tal vez un mapache salvaje. Ambos se rieron cuando les pregunté si había sido un animal. ¿Entonces qué fue?, pregunté. Era como una sombra y flotaba sobre ti, dijo Rita. Su voz apenas era audible. Me reí y me levanté para volver a entrar a la casa. No creo en fantasmas, dije. Esto no fue un maldito fantasma, dijo Joey, desabotonándose la camisa y mostrándome una cicatriz en su pecho. Eso te pasó cuando te caíste de un árbol, respondí. Recuerdo que me lo dijiste. No, esa es la historia que inventamos, dijo Joey sacando otro cigarrillo. Tú me hiciste esto. Nada en su comportamiento sugería que fuera una broma, pero tal vez había subestimado sus habilidades de actuación. Tenía solo 7 años. No hay manera de que... Esa cosa se metió dentro de ti, dijo Joey. Eso... Miró a Rita, quien terminó la frase: te poseyó. Sé que suena horrible, pero no fue tu culpa. Será mejor que esto sea una broma. ¿Dónde está la cámara oculta?, dije, mirando a mi alrededor. Me levantaste en el aire como si fuera una pequeña rama. Me arrojaste al otro lado de la habitación y empezaste a hablar en un lenguaje raro, dijo Joey. Fue mi culpa, dijo Rita con los ojos llenos de lágrimas. Angie y yo pedimos a los espíritus que se nos revelaran. Yo no recordaba nada de esto. ¿Cómo sabes que no estabas imaginando cosas? Joey se rió y miró su cicatriz mientras se abrochaba la camisa. Después de eso tuve problemas para dormir contigo en mi habitación por años. ¿Tienes alguna idea de cómo fue guardar aquel secreto? Una parte de mí se preguntaba por qué habían decidido contarme todo esto hasta ahora. Miré a Rita, esperando que se empezara a reír, pero estaba llorando. Ok. Entonces, ¿ustedes dos me salvaron de un espíritu maligno?, pregunté sarcásticamente. Joey negó con la cabeza. No. Justo en ese momento, mamá y papá regresaron a casa. Mi padre no era un hombre propenso a la superstición, por lo que me sorprendió que Joey lo incluyera en la historia. Cuando él entró, comenzaste a hablar ese lenguaje extraño y luego lanzaste a papá por la habitación como si fuera un fideo, dijo Joey, encendiendo un segundo cigarrillo. Joey se rió un poco. Pensé que ibas a matarlo, pero
En ese momento entró el señor Payne. Recordaba bien al señor Payne. Siempre caminaba cojeando y hacía jardinería en su patio trasero. Solíamos pensar que era gracioso que alguien tuviera el apellido Payne y que sería perfecto para un dentista. Pero él era gerente de la fábrica de la ciudad. Había escuchado los gritos desde el otro lado de la calle y se acercó para ver qué pasaba. Por supuesto, se llevó una gran sorpresa, dijo Joey. Era un buen hombre, dijo Rita, secándose los ojos con un pañuelo. Esa cosa empezó a hablarle y el señor Payne empezó a responderle en el mismo idioma. Joey ahora miraba a lo lejos. Hay muchas cosas que no sabes sobre el señor Payne. No pude evitar pensar que mis hermanos seguramente habían visto El Exorcista demasiadas veces. Lo siento, pero todo esto suena increíble. ¿Sabías que estudió para ser sacerdote durante 5 años y luego lo abandonó cuando conoció a la señora Payne? Dijo Joey, sentándose en la barandilla del porche. Así fue como pudo hablar contigo. Había estudiado aquellos viejos idiomas. Él comenzó a orar por ti y les pidió a mamá y papá que llamaran a un sacerdote, añadió Rita. Intenté imaginarme al señor Payne de pie junto a mí, orando, pero no pude contener el pensamiento. Todo sonaba demasiado fantástico. Había toda una sala llena de personas orando por ti, toda la noche, dijo Joey. De vez en cuando oíamos un alboroto y el señor Payne comenzaba a hablar contigo. Lo siento mucho, dijo Rita, extendiendo su mano para tomar la mía. He querido decirte esto durante tanto tiempo. Fue extraño escuchar una historia sobre mí que parecía un cuento de hadas. Sabía que la única manera de saber si esto era cierto era preguntándole al señor Payne yo mismo, pero ni siquiera estaba seguro de si aún vivía. ¿Sigue vivo el señor Payne?, pregunté. Sí, dijo Joey. Está en el asilo. Lo vi ahí cuando fui a la fiesta de cumpleaños de papá hace un par de años. Les dije a mis hermanos que era algo difícil de creer, pero que si había sucedido, en realidad no lo recordaba. Así que los perdoné para su propia paz. Parecía importante para ellos escuchar que los perdonaba, pero no parecía que hubieran hecho nada malo. Lo que no les dije fue que planeaba visitar al señor Payne al día siguiente antes de que saliera mi vuelo a California. Tenía unas horas por la mañana y, dadas las circunstancias, me parecía que era lo más racional. En retrospectiva, no fue lo más inteligente. Esa noche me quedé dentro de mi cuarto de hotel tratando de descubrir por qué a mis hermanos se les había ocurrido una historia tan ridícula. Quizás era porque ambos eran adolescentes y tal vez habían malentendido la situación. Pude haber perdido el conocimiento temporalmente y luego haber convulsionado. Solo que la gente que oró por mí toda la noche no parecía encajar con la historia. Pero al ser un pueblo pequeño con mucha gente supersticiosa, no sería la primera vez que un grupo de personas religiosas bien intencionadas diagnosticaran erróneamente una condición médica como un evento sobrenatural. Me desperté temprano la mañana siguiente y me dirigí al asilo de ancianos. La última vez que estuve en el asilo Hasselbalch fue durante mi infancia. Iba junto con mi madre cuando mi prima vivía ahí. Mi prima tenía esclerosis múltiple y recuerdo que el lugar olía mal. Tenía un olor fuerte a cloro. Mi prima siempre estaba de buen humor y sonriendo, pero yo nunca pude olvidar el olor del lugar. Para mi sorpresa, el lugar había sido completamente renovado e incluso olía bien. Había una joven saludándome desde la recepción. Le pregunté si el señor Payne todavía era residente y ella me pidió que me registrara. Después de eso, me mandó a la habitación 144. Me quedé afuera de ese cuarto por unos momentos.
todavía tenía tiempo de darme la vuelta y regresar a mi vida normal y aburrida en Los Ángeles. La radio estaba encendida y podía oír a Ernie Harwell haciendo el anuncio jugada por jugada del partido de béisbol de los Tigres. En contra de mi buen juicio, llamé a la puerta y escuché una voz ronca que decía: Está abierto. Pase. Entré y vi al señor Payne, sentado en un sillón reclinable. No se veía muy diferente de como lo recordaba, pero me di cuenta de que él estaba teniendo problemas para ubicarme. «Soy Rich Dellen, pero me conocía como Richie», dije sonriendo. La conducta del señor Payne cambió de inmediato, como si hubiera visto un fantasma. «Puedo volver en otro momento si...», murmuré. No. Está bien. Simplemente no esperaba ver a nadie hoy. Sacó un reposapiés. Toma asiento. De pronto me sentí incómodo. Supongo que ya esperaba que el señor Payne me dijera que todo era parte de la imaginación de mis hermanos. Pero, a juzgar por su reacción, sabía que no me iba a gustar lo que estaba a punto de decirme. Pensé en levantarme e irme. Seguramente se estaba preguntando qué hacía yo ahí. Pero hay algunas puertas que simplemente no debes cerrar. Esto se sentía como una de ellas. Escuché lo de tu papá, dijo el señor Payne. Nunca se sabe cuánto tiempo faltará para que llegue la hora. Me tomó un momento entenderle. Había olvidado por completo que ayer había estado en el funeral de mi propio padre. Sí. Siempre decía que probablemente moriría de un infarto. Mi abuelo tenía 45 años cuando murió de la misma manera. ¿Te refieres a Bill?, dijo el señor Payne sonriendo. Conocí a tu abuelo. Solíamos cazar aves juntos. No conocí a mi abuelo. Murió antes de que yo naciera, así que no tenía nada que decir al respecto. Estoy muy sorprendido de verte, dijo el señor Payne, dándome una palmada en la rodilla. ¿Te ves bien? Gracias, dije, dándome cuenta que podía tener una pequeña charla con él e irme. No necesitaba abrir ninguna puerta cerrada. Podría simplemente ser directo. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Payne. Vine porque escuché una historia muy loca y quería ver si era cierta, dije. El señor Payne se pasó los dedos por lo que quedaba de su cabello gris. Me imaginé que estarías aquí por eso. El señor Payne miró por encima del hombro. ¿Puedes traerme agua? Hay una taza al lado del fregadero. No sabía si era una táctica evasiva o si se estaba preparando para darme un largo discurso, pero estaba feliz de levantarme y crear algo de espacio entre nosotros. Unos momentos después me di vuelta con su agua y fue cuando noté que sostenía un rosario. Le entregué el agua y, en lugar de volver a sentarme, retrocedí un par de pasos y me apoyé contra uno de sus muebles. He tratado de olvidar aquella noche, dijo el señor Payne, bebiendo su agua. ¿Estás seguro de que esto no fue solo alguna extraña alucinación?, pregunté. El señor Payne arqueó una ceja. ¿Te dijeron lo que pasó? Al menos lo que podían recordar, respondí. El señor Payne tomó unos sorbos más de agua y lo pensó por un buen rato. Bueno, eran tan solo unos niños. Probablemente no te lo contaron todo. Esperé a que dijera algo, pero se quedó sentado en silencio. No quería discutir nada de eso con él. Señor Payne, mi hermano dijo que usted abandonó el sacerdocio. Lo hice. La señora Payne era monja en aquel entonces y yo iba a ser sacerdote. Pero la naturaleza decidió lo contrario. Me reí, aunque no era gracioso. Nuevamente,
Contemplé el salir abruptamente de la habitación. Lo que tenías dentro de ti era un espíritu viejo. Dijo el señor Payne seriamente. Muy viejo. Había llegado aquí a través del océano desde el viejo mundo, Europa. El idioma que hablaba era el latín. Añadió el señor Payne. Nada de esto tenía sentido. Nuestra casa era antigua según los estándares de los Estados Unidos, pero no tenía nada de antigua según los estándares europeos. ¿Por qué un viejo espíritu viviría en nuestro sótano?, pregunté. El señor Payne se rió. ¿Te dijeron eso? ¿Que estaba en tu sótano? Asentí, sorprendido de que pareciera haber un desacuerdo en sus recuerdos. Una parte de mí esperaba que la versión que estaba a punto de escuchar estuviera más ligada a la realidad. Visitó tu sótano porque tu hermana y su amiga lo llamaron, dijo el señor Payne. Su mano que sostenía el rosario comenzó a temblar. Recordé a mi hermano diciéndome que había muchas cosas que no sabía sobre el señor Payne. Y, de repente, eso comenzó a tener congruencia. Entonces, ¿de dónde vino?, pregunté. La mirada del señor Payne se quedó atónita y empezó a murmurar en una lengua extranjera. Fue entonces cuando sus ojos se pusieron en blanco. Una sonrisa cruzó su rostro y las siguientes palabras salieron de su boca con un fuerte acento peculiar. Venid, ex me. Un momento después, todo su cuerpo empezó a temblar. Presioné el botón para llamar a enfermería al lado de su cama. Aún arraigado en la realidad, pensé que estaba sufriendo un derrame cerebral. Estaba hablando mucho más claro ahora y traté de recordar lo que me había contado. Spulsionem cum satana feci. Luego lo vi con mis propios ojos. Humo negro como si fueran tentáculos, levantándose de su cuerpo y tomando la forma de un humano. Ya no estaba en el asilo de ancianos. Era un niño petrificado de 7 años en el suelo, sosteniendo un soldadito de juguete. Todo lo que había reprimido volvió como un aterrador torrente. Los llantos, las oraciones y, finalmente, la liberación. Con las últimas fuerzas que le quedaban, el señor Payne susurró. Servate ipsum. Servate ipsum. Y un momento después, la sombra lo envolvió y desapareció. Finalmente llegó un cuidador y unos minutos después la enfermera. Dijeron que estaba teniendo uno de sus episodios y me preguntaron si podía volver otro día. Salí del asilo de ancianos y me di cuenta de que había reabierto una puerta que el señor Payne había cerrado con gran dificultad y sacrificio hace 30 años. No sabía los detalles de lo que el señor Payne había hecho esa noche o lo que había sucedido en Roma que provocó que el señor Payne dejara el sacerdocio. Pero algo me dijo que era más que simplemente conocer a la señora Payne. Unos meses más tarde busqué el significado de esas palabras. El señor Payne me estaba diciendo que había hecho un pacto con la oscuridad y luego me dijo que me salvará. Rezo todas las noches para que se me ahorre el destino del señor Payne y también rezo para que su alma sea liberada. Y quizás lo más importante es que me aseguro de mantener la puerta del sótano cerrada con llave.
Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ay, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la